Sean todos bienvenidos a una nueva cápsula de vitaminas para el alma, en donde estamos tratando una reflexión sobre los héroes de la fe. Les saludo, paz a vosotros, a cada uno de ustedes. En la cápsula del día de hoy vamos a retomar el tema de nuestro octavo héroe de la fe, que es José. La semana pasada veíamos la primera parte, en donde analizábamos un poquito cómo fue el caminar de este joven a sus 17 años de edad, cómo su padre lo amaba, cómo lo distinguía regalándole una ropa de diferentes colores. También veíamos cómo iba al campo a revisar el trabajo de sus hermanos y venía de regreso a casa y le decía a su padre lo que veía que cada uno de sus hermanos hacía, que dice la escritura, era de mala fama. En otras palabras, no estaban haciendo lo correcto. Y todo esto que hacía José de darle toda la bitácora a su papá del comportamiento de sus hermanos, pues causó mucho enojo y mucha envidia entre sus hermanos. Aquí en Génesis capítulo 37, en el versículo 5 dice: y soñó José un sueño, y contólo a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Así es que con todo esto que hacía José, podemos denotar que era muy odiado entre sus hermanos. No podía él hacer cualquier cosa o contarles algo, porque todo era enojo, todo era envidia entre sus hermanos, y más cuando les cuenta que él soñó que ellos estaban atando un manojo y que cada uno de esos manojos se levantaba y se postraba alrededor de él y lo adoraban. Entonces, pues los hermanos, cuando escucharon este sueño, le respondieron, dice: ¿has de reinar tú sobre nosotros y tú te vas a enseñorear de nosotros? Y dice: y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Dice el versículo 8. Aquí podemos hacer una reflexión sobre si tú tuvieras 17 años de edad y tus hermanos no te quieren, ninguno de ellos, al contrario, te odian, te envidian. Y luego tú tienes un don que Dios te ha dado y tú se los compartes, y en lugar de ellos entenderte, te critican, te envidian. Y luego sueñas y le cuentas a tu papá y a tu mamá, como lo hizo José. Y su papá dice aquí en el versículo 10 que lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que tú soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Aquí podemos denotar cómo José se ha de haber sentido al escuchar este regaño de su padre, al saber que sus hermanos no lo quieren, lo odian, lo envidian. Todo esto, pobre José, se ha de haber sentido muy mal. Él lo único que estaba haciendo es contar ese sueño que Dios le había revelado y que su padre no entendió, no supo interpretar ese sueño, que era lo que iba a acontecer en un futuro no muy lejano. ¿Y esto qué nos puede enseñar a nosotros como padres cuando nuestros hijos llegan de la escuela y nos cuentan algo que les aconteció, que les hizo la maestra o algún compañerito, en fin, o simplemente que tienen alguna inquietud? Inmediatamente los cortamos o no les hacemos caso, los regañamos o les decimos: ¿sabes qué? Estás loco o estás diciendo alguna mentira. Yo creo que desde ahí, como padres, estamos mal al no escuchar a nuestros hijos, al no entenderlos, al no comprender lo que ellos nos quieren decir. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros como padres es tomarnos el tiempo de entender antes de juzgar, antes de criticar a los demás. Siempre tenemos que detenernos un momento a pensar y no dejar, en el caso de los hermanos de José, que la envidia crezca entre nosotros como hermanos, entre familias, porque lo que hace la envidia es separar, es destruir, y eso es lo que Dios no quiere que pase en nosotros. Recordemos, hermanos, que allá el libro de Salmos nos habla muy bonito referente a la envidia, nos da ese consejo y nos dice allá el Salmo
37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. A veces, hermanos, llega a pasar que vemos al vecino, al amiguito, al compañerito que le va muy bien. ¿Y qué es lo primero que te llega a tu corazón? Pues la envidia de decir, bueno, él se porta mal, hace esto, hace el otro, no respeta a sus padres y mira, le va muy bien todo lo que tiene. Pero es que no nos hemos detenido a analizar que si pensamos así, es que estamos viendo todo eso con los ojos de la carne, con la avaricia, con las cosas que no nos llevan a nada bueno. Entonces tenemos que ver en lo espiritual, hermanos, para que la envidia no nos llegue a corroer nuestro corazón y corrompa nuestro espíritu. Y eso justamente fue lo que pasó con los hermanos de José, como lo podemos aquí corroborar en Génesis 37:11, que dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. O sea, su padre ahí era como el intermediario cuando veía toda esa envidia, les decía, ya déjenlo en paz, en fin, lo defendía, pero eso no se les quitaba a los hermanos de José. Sabemos que la envidia se origina en la baja autoestima de la persona o en la inseguridad que ésta tenga. Cuando alguien se siente inadecuado o insatisfecho consigo mismo, experimenta este sentimiento malo de la envidia, y con todas estas acciones das a denotar tu falta de espíritu, la ausencia de Dios en tu corazón o en tu vida. Por eso, pues así pensaban los hermanos de José, no tenían a Dios en su noticia y se les hacía fácil maltratar a su pobre hermanito que luchaba consigo mismo, luchaba por ser diferente, por ser obediente, por agradar a Dios. Por eso Dios le dio ese don tan hermoso de interpretar sueños, de ver en el futuro, y eso pues a veces causa envidia cuando tú tienes un talento o te desarrollas y creces y los demás que están nada más sentados ahí viendo qué haces o qué no haces, empieza a nacerles esa envidia en lugar de decir, yo voy a ser como el hermano, como la hermana, mira, muy trabajador, que aporta, que ayuda, ¿no? Lo que hacemos es apuntar con el dedo y inmediatamente la envidia empieza a trabajar en tu ser, en tu corazón. Y es por eso, hermanos, que tenemos que aprender a no darle cabida a la envidia en nuestra vida, porque eso denota que Dios no está morando en nuestro corazón. Ahora, regresando a José, recordemos que los sueños que él tenía y los contaba, era lo que nuestro Dios quería avisarle a su padre, a sus hermanos, a él mismo, para que estuvieran preparados. Recordemos que Dios habla de muchas maneras, de muchas formas, ya sea a través de un sueño, de visiones, usa nuestro Dios muchos elementos para comunicarte a ti el plan que tiene de salvación. Y allá en el libro de Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Con esta cita podemos corroborar que nuestro Dios se comunica contigo, se comunica conmigo, con todos nosotros, a través de muchas formas, de muchas maneras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es estar atento nuestro oído a saber la forma que nuestro Dios nos está indicando el camino. Pero si estamos aturdidos por la envidia, por el señalar con el dedo, o por como estaba ahorita el papá de José, aturdido por la situación, pues no se detuvo a pensar y entender que su hijo estaba queriendo darles un mensaje de salvación a esa familia. Y esa es la reflexión para hoy día a nosotros, de no darle cabida a esos sentimientos que son del enemigo, que si los guardamos en nuestro corazón o nuestra mente,
no nos van a dejar pensar bien y ver el propósito de vida que Dios nos está anunciando a través de su palabra, a través de todos los miembros de la iglesia que Dios usa como voceros para tu salvación. Así es que ese es el consejo. Y por último, hermanos, quiero que veamos también a la mamá de José, que tuvo ese sentimiento en su corazón. ¿Quieren ver cuándo fue que esta Raquel dio espacio a este sentimiento del enemigo, que es la envidia? Y eso lo podemos corroborar en el libro de Génesis, en el capítulo 30, en el versículo 1, que dice así: y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: dame hijos, y si no, me muero. En este versículo podemos ver cómo una conocedora de Dios, cuando entra en su corazón la envidia hacia su hermana, entra inmediatamente la desesperación y le llega a decir a su esposo que se quiere morir. Ese es el resultado final cuando tú alejas a Dios de tu vida y las cosas no te salen como tú crees o como tú las quieres. Te quieres morir, se te acaba el mundo, y eso es lo que pasó con Raquel. Y esta reflexión nos enseña el día de hoy a no caer en la envidia, porque nos lleva a la muerte. Bueno, hermanos, con esto cerramos nuestra cápsula del día de hoy. La próxima semana continuamos con la tercera parte y vamos a seguir viendo el resultado de José manteniéndose firme en sus principios, que Dios lo estaba preparando para algo grande que venía, y eso lo escucharemos la próxima semana. Paz a vosotros, hermanos.